Resolvamos el problema 2 del seminario 5. Un gas ideal experimenta un proceso cíclico. Muy bien, como va a ser un proceso cíclico, vamos a proceder a representarlo gráficamente en un diagrama P por V. ¿De acuerdo? Hacemos las gráficas, vamos a utilizar el volumen en litros, presión en atmósferas. ¿Vale? Inicialmente el gas tiene un volumen de 2 litros, y está a una presión de 5 atmósferas. Una presión de 5. Marcaríamos el punto, este sería mi estado inicial. A partir de ese estado inicial se expansiona, es decir, se va a mover hacia la derecha, ¿vale? Hasta otra situación, hasta ocupar un volumen, me indica el enunciado, de 4 litros. Es decir, que este valor es de 4 litros. A continuación, desde esta posición, se enfría a volumen constante. Si es volumen constante, trazaremos una vertical desde el punto 2 hasta una presión de 2 atmósferas. O sea que la posición 3 que ocupa el gas es de 2 atmósferas. ¿Vale? Posteriormente se comprime a presión constante, o sea, si ahora comprimimos vamos a hacer un volumen a presión constante en una línea horizontal, ¿vale? Hasta volver a ocupar el volumen de 2 litros, ¿vale? Y por último, calentamos a volumen constante, ¿vale? Hasta llegar a la situación inicial, ¿de acuerdo? Dibujar gráficamente el ciclo seguido, con lo que ya hemos resuelto, y determinar el calor absorbido cedido y el trabajo realizado en todo el proceso. Bien, atendiendo a que es un gas ideal y que experimenta un proceso cíclico, ¿vale? Podríamos determinar en cada fase más o menos el trabajo o el calor que recibe, ¿de acuerdo? Con las expresiones de teoría, ¿vale? No obstante, si es un proceso cíclico, la variación de la energía interna que viene dada por el calor menos el trabajo será igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, ya que es un proceso cíclico, entonces atendiendo a esto, ¿vale? Obtendremos que el calor absorbido o cedido en todo el ciclo será igual al trabajo despejando de esa ecuación, ¿vale? ¿Qué criterio de signos se utiliza para la variación de la energía interna? Estamos utilizando un criterio en el cual el trabajo realizado por el sistema se considera positivo, el realizado contra el sistema se considera negativo, ¿vale? El calor absorbido se considera positivo y el cedido se considera negativo. Bueno, eso es coherente con la ecuación que hemos planteado para la variación de la energía interna, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos un resultado que es que el calor tiene que ser igual al trabajo, ¿vale? Y a partir del ciclo que tenemos, bastará calcular o solo el calor o solo el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en los procesos a volumen constante, que sería el proceso 2 a 3 y el proceso 1 a 4, sabemos que el trabajo es igual a 0, ¿vale? Es decir, que el trabajo 2-3 y el trabajo 1-4, o mejor dicho 4-1, porque íbamos desde el punto 4, son iguales a 0. Por lo tanto, no determinaremos ningún trabajo mecánico realizado en ese proceso. Y, mientras tanto, el trabajo de 1 a 2, ¿vale? Es un proceso a presión constante y vendrá dado por presión por incremento de volumen, es decir, presión por V2 menos V1. De la misma forma, el trabajo desde 3 hasta 4 vendrá dado por P por incremento de volumen, en este caso P por V4, que es el final, menos el inicial. Como tenemos los datos de todas las presiones, el trabajo total será igual al trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, que es 0, más el trabajo de 3 a 4, más el trabajo de 4 a 1, que este también es 0. Por lo tanto, para calcular el calor o el trabajo, bastará con calcular los trabajos 1 y 2 y 3 y 4. ¿Vale? Bien, por lo tanto, numéricamente, el trabajo 1 a 2, que es igual a P por V2 menos V1, ¿vale? Será igual a 5 atmósferas por un volumen que es de 4 litros menos 2 litros. O sea que 4 menos 2 es 2, 5, 10 atmósferas por litro, ¿vale? Positivo. Por otro lado, el trabajo realizado de 3 a 4 será P' por V4 menos V3, y eso será igual a 2 atmósferas por volumen
de 2 litros menos 4 litros, eso es igual a 2 menos 4 menos 2 por 4, serán menos 4 atmósferas por litro. Fijamos que las unidades de trabajo no se corresponden con julios, estamos utilizando atmósferas litro por comodidad. El trabajo total al final, que será en este caso W2 más W34, ¿vale?, será igual a 10 menos 4, 6 atmósferas por litro, ¿de acuerdo?, que es el resultado pedido. Ahora, si deseamos expresarlo en unas unidades más coherentes, más correctas con lo que es trabajo, deberíamos de expresar este resultado en julios, ¿de acuerdo? Para realizar la conversión, todas las unidades tienen que ser del sistema internacional y diremos que una atmósfera es en equivalencia a 1,012 por 10 elevado a 5 pascales. Por practicidad en este ejercicio vamos a aproximarlo a 10 elevado a 5 pascales, ¿vale? Y un litro, que es unidad de volumen, debe expresarse en metros cúbicos. Por practicidad vamos a utilizar la equivalencia, ¿vale?, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, 6 atmósferas por litro será igual a 6 por 10 elevado a 5 pascales de una atmósfera por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 10 elevado a 5 por 10 elevado a menos 3 es 10 elevado a 2. El resultado final, el trabajo total, que será igual al calor, ¿vale?, serán 600 julios. 6 por 100, 600. Problema terminado.